En algún rincón olvidado de una selva africana, bajo el manto de una noche sin luna, algo se mueve entre las sombras. No es un depredador. No es una presa. Es algo que no debería existir según las reglas que conocemos de los mamíferos. Una criatura cubierta por una armadura que parece haber sido arrancada de los dinosaurios, trasplantada a un animal de sangre caliente que respira, que siente, que vive. Las escamas se deslizan unas sobre otras con un susurro metálico, como si la naturaleza hubiera decidido blindar a uno de sus hijos con un diseño que desafía toda lógica evolutiva. Millones de años antes de que los primeros humanos tallaran sus primeras piedras, antes de que construyéramos nuestras primeras armaduras de bronce y acero, la naturaleza ya había perfeccionado el blindaje definitivo. No en los reptiles, donde esperaríamos encontrarlo. No en los peces antiguos ni en los anfibios olvidados. Lo creó en un mamífero solitario, tímido, casi invisible. Un ser que porta sobre su lomo el único ejemplo de su clase, el único mamífero completamente cubierto por escamas. Una anomalía viviente que ha sobrevivido a extinciones masivas, a cambios climáticos catastróficos, a la aparición y desaparición de especies enteras. Cada escama es un enigma. No son simples placas protectoras. Son arquitectura viviente, ingeniería molecular que supera cualquier material que hayamos inventado. Queratina organizada en capas superpuestas con una precisión que haría palidecer a nuestros mejores diseñadores. Flexibles pero impenetrables. Ligeras pero más resistentes que el Kevlar. Renovables, regenerativas, perfectas. Y sin embargo, durante décadas, los científicos apenas pudieron explicar cómo algo así era posible. Como un mamífero, atado por las limitaciones de su propio diseño corporal, pudo desarrollar lo que los reptiles tardaron 300 millones de años en perfeccionar. El pangolín camina lentamente sobre sus patas traseras, su cola arrastrándose por el suelo del bosque. Parece torpe, vulnerable incluso. Pero esa apariencia es el engaño más sofisticado de la evolución. Porque cuando el peligro acecha, cuando las fauces de un leopardo se aproximan, cuando las garras de una hiena intentan abrirse paso, ocurre la transformación. El pangolín se enrolla. Y en ese instante, deja de ser un animal frágil. Se convierte en una esfera impenetrable, en una fortaleza móvil donde cada escama se traba con la siguiente como piezas de un rompecabezas tridimensional imposible. Los depredadores muerden, arañan, empujan. La armadura no cede. Esta es la historia de una de las adaptaciones más extrañas, más hermosas y más incomprensibles del reino animal. La historia de cómo la vida, presionada hasta sus límites por un mundo lleno de amenazas, respondió con un diseño que parece sacado de la ciencia ficción. La historia de las escamas del pangolín. Y la pregunta que ha obsesionado a biólogos durante generaciones, ¿por qué las escamas del pangolín son así? En algún rincón olvidado de una selva africana, bajo el manto de una noche sin luna, algo se mueve entre las sombras. No es un depredador. No es una presa. Es algo que no debería existir según las reglas que conocemos de los mamíferos. Una criatura cubierta por una armadura que parece haber sido arrancada de los dinosaurios, trasplantada a un animal de sangre caliente que respira, que siente, que vive. Las escamas se deslizan unas sobre otras con un susurro metálico, como si la naturaleza hubiera decidido blindar a uno de sus hijos con un diseño que desafía toda lógica evolutiva. Millones de años antes de que los primeros humanos tallaran sus primeras piedras, antes de que construyéramos nuestras primeras armaduras de bronce y acero, la naturaleza ya había perfeccionado el blindaje definitivo. No en los reptiles, donde esperaríamos encontrarlo. No en los peces antiguos ni en los anfibios olvidados. Lo creó en un mamífero solitario, tímido, casi invisible. Un ser que porta sobre su lomo el único ejemplo de su clase, el único mamífero completamente cubierto por escamas. Una anomalía viviente que ha sobrevivido a extinciones masivas, a cambios climáticos catastróficos, a la aparición y desaparición de especies enteras. Cada escama es un enigma. No son simples placas protectoras. Son arquitectura viviente, ingeniería molecular que supera cualquier material que hayamos inventado.
Queratina organizada en capas superpuestas con una precisión que haría palidecer a nuestros mejores diseñadores. Flexibles pero impenetrables. Ligeras pero más resistentes que el Kevlar. Renovables, regenerativas, perfectas. Y sin embargo, durante décadas, los científicos apenas pudieron explicar cómo algo así era posible. Como un mamífero, atado por las limitaciones de su propio diseño corporal, pudo desarrollar lo que los reptiles tardaron 300 millones de años en perfeccionar. El pangolín camina lentamente sobre sus patas traseras, su cola arrastrándose por el suelo del bosque. Parece torpe, vulnerable incluso. Pero esa apariencia es el engaño más sofisticado de la evolución. Porque cuando el peligro acecha, cuando las fauces de un leopardo se aproximan, cuando las garras de una hiena intentan abrirse paso, ocurre la transformación. El pangolín se enrolla. Y en ese instante, deja de ser un animal frágil. Se convierte en una esfera impenetrable, en una fortaleza móvil donde cada escama se traba con la siguiente como piezas de un rompecabezas tridimensional imposible. Los depredadores muerden, arañan, empujan. Es inútil. La armadura no cede. Esta es la historia de una de las adaptaciones más extrañas, más hermosas y más incomprensibles del reino animal. La historia de cómo la vida, presionada hasta sus límites por un mundo lleno de amenazas, respondió con un diseño que parece sacado de la ciencia ficción. La historia de las escamas del pangolín. Y la pregunta que ha obsesionado a biólogos durante generaciones, ¿por qué las escamas del pangolín son así? Imagina un mundo donde las reglas que conocemos sobre los mamíferos simplemente no aplican. Un lugar donde la lógica evolutiva que define a las criaturas de sangre caliente se quiebra, se retuerce, se transforma en algo completamente inesperado. En ese mundo, existe un animal que porta sobre su cuerpo algo que no debería estar ahí. Algo que pertenece a los reptiles, a los peces antiguos, a las criaturas que arrastraban sus vientres por pantanos prehistóricos hace 300 millones de años. Y sin embargo, ahí está. Brillando bajo la luz filtrada de la selva, moviéndose con cada respiración, cubriendo completamente a un mamífero que camina, respira y siente como tú y como yo. El pangolín es una paradoja viviente. Es el único mamífero en todo el planeta completamente cubierto por escamas. No tiene pelo en su dorso, no tiene piel expuesta que podamos reconocer como típica de los mamíferos. Solo escamas. Miles de ellas, dispuestas en un patrón geométrico tan perfecto que parece diseñado por un arquitecto obsesionado con la simetría. Cada escama se superpone sobre la siguiente como las tejas de un tejado ancestral, creando una superficie continua que fluye desde la cabeza hasta la punta de la cola. Es como si la naturaleza hubiera tomado el concepto de armadura de los reptiles y lo hubiera implantado en un ser de sangre caliente, desafiando todas las expectativas sobre cómo debería verse un mamífero. Pero aquí está el misterio que nos convoca esta noche. No es simplemente que el pangolín tenga escamas. Es que esas escamas son extraordinarias de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Son más duras que muchos materiales sintéticos modernos, y sin embargo, son flexibles. Son lo suficientemente resistentes para detener los colmillos de un leopardo, y sin embargo, permiten que el animal se enrolle en una esfera perfecta. Son inertes, hechas de queratina muerta como nuestras uñas, y sin embargo, crecen, se regeneran, se reemplazan cuando se dañan. Cada escama es un milagro de ingeniería biológica que supera lo que nuestros mejores laboratorios han podido crear. Durante siglos, los humanos que encontraban pangolines quedaban desconcertados. Los primeros exploradores europeos que vieron estos animales en África y Asia no sabían cómo clasificarlos. ¿Era un reptil? No, porque daba a luz crías vivas y las amamantaba. ¿Era algún tipo de armadillo? No, porque las escamas no eran placas óseas, sino algo completamente diferente. Era como si la evolución hubiera jugado una broma cósmica, creando un mamífero que parecía vestido con la piel de otra criatura. Los primeros naturalistas lo llamaron lagarto escamoso que camina, confundidos por esta criatura que desafiaba sus categorías ordenadas. La pregunta que nos acompañará en este viaje es profunda y hermosa en su simplicidad. ¿Por qué?
¿Por qué la evolución eligió este camino tan extraño, tan único, tan aparentemente imposible? En un planeta donde casi todos los mamíferos resolvieron el problema de la protección con pelo grueso, con grasa, con velocidad o con inteligencia social, el pangolín eligió un camino solitario. Desarrolló escamas. No algunas escamas mezcladas con pelo, como podríamos esperar en una transición evolutiva. No. Escamas completas, totales, absolutas. Una armadura viviente que no tiene paralelo en ningún otro mamífero que haya caminado sobre la Tierra. Y aquí está lo que hace que esta historia sea aún más extraordinaria. Las escamas del pangolín no son un accidente reciente de la evolución. No son una adaptación nueva que está probándose en tiempo real. Este diseño tiene millones de años de antigüedad. Los fósiles nos muestran que los ancestros de los pangolines ya portaban escamas hace más de 40 millones de años, atravesando épocas de cambios climáticos dramáticos, extinciones masivas, transformaciones completas del paisaje terrestre. Mientras especies enteras aparecían y desaparecían, mientras los continentes se separaban y los océanos cambiaban de forma, el pangolín mantuvo su armadura. Porque funcionaba. Porque era, y sigue siendo, una de las soluciones más perfectas que la vida ha creado para el problema de la supervivencia. Cada escama cuenta una historia. Una historia de presión evolutiva, de amenazas constantes, de un mundo donde ser vulnerable significa dejar de existir. Piensa en lo que significa desarrollar una característica tan radical. Cada generación de pangolines, durante millones de años, tuvo que sobrevivir lo suficiente para reproducirse. Los que tenían escamas más fuertes, más organizadas, más eficientes, vivían. Los otros, desaparecían. Generación tras generación, las escamas se perfeccionaron. Se volvieron más duras. Más flexibles. Más eficientes en su disposición. Más hermosas en su terrible perfección. Pero las escamas del pangolín son más que simple protección. Son un sistema completo de supervivencia. Regulan la temperatura, protegiéndolo del calor abrasador de las sabanas africanas y del frío de las noches en las montañas asiáticas. Repelen parásitos que normalmente se aferrarían a la piel de un mamífero. Se afiladas en los bordes, cortando la boca de los depredadores que intentan morder. Son resbaladizas cuando se superponen en ciertos ángulos, haciendo imposible que las garras encuentren agarre. Cada característica es una solución a un problema específico, mortal, que el pangolín enfrentó en algún momento de su larga historia evolutiva. Y aquí estamos, millones de años después, observando el resultado final de ese proceso. Un mamífero que parece sacado de un mundo de fantasía. Un ser que camina lentamente por el suelo del bosque, aparentemente vulnerable, pero que porta sobre su espalda una de las defensas más sofisticadas que la naturaleza ha creado. Cuando miras un pangolín, estás viendo algo que no debería existir según nuestra comprensión simple de cómo funcionan los mamíferos. Y sin embargo, existe. Vive. Prospera. Se reproduce. Continúa el linaje que ha portado estas escamas extraordinarias a través de eras geológicas completas. El pangolín nos invita a reconsiderar lo que creemos saber sobre la vida. Nos recuerda que las categorías que creamos, las reglas que establecemos sobre cómo deberían ser las cosas, son solo construcciones humanas. La naturaleza no sigue nuestros manuales. La naturaleza experimenta, prueba, adapta, crea. Y a veces, en el proceso, produce algo tan extraordinario, tan aparentemente imposible, que nos obliga a detenernos y maravillarnos. Las escamas del pangolín son ese tipo de creación. Una armadura viviente que respira, que crece, que se adapta. Un recordatorio de que incluso después de siglos de estudio científico, la vida aún guarda secretos que apenas estamos comenzando a descifrar. Así que esta noche, mientras descansamos, mientras nos preparamos para explorar este misterio más profundamente, considera esto. En algún lugar, en este mismo momento, un pangolín camina por un bosque en la oscuridad. Sus escamas susurran suavemente con cada movimiento. No sabe que es único. No sabe que porta sobre su cuerpo una de las adaptaciones más extraordinarias de todo el reino animal. Solo sabe que está protegido.
Solo sabe que puede sobrevivir. Y en ese conocimiento silencioso, en esa armadura perfecta que lo cubre, reside una historia que estamos apenas comenzando a comprender. Una historia de por qué las escamas del pangolín son así. Acércate ahora. Olvida por un momento todo lo que sabes sobre cómo debería verse un mamífero. Olvida el pelaje suave, la piel cálida, la textura familiar que asociamos con criaturas de sangre caliente. Porque lo que estás a punto de encontrar desafía esas expectativas tan profundamente que tu mente necesitará un momento para procesar lo que tus ojos están viendo. Ahí, moviéndose lentamente entre las raíces de un árbol antiguo, está el pangolín. Y la primera vez que tus ojos se posan sobre él, tu cerebro se resiste a clasificarlo. Es demasiado extraño. Demasiado imposible. Las escamas son lo primero que capturas. No pueden ser ignoradas. Cubren completamente su cuerpo desde la cabeza hasta la punta de su cola extraordinariamente larga, creando una superficie que parece más mineral que animal. Cada escama es una lágrima invertida, más ancha en la base y terminando en una punta roma pero definida. El color varía desde un marrón rojizo hasta un amarillo pálido, dependiendo de la especie y su hábitat, pero todas comparten esa textura única, esa superficie que parece más arcilla endurecida que piel viva. Cuando el pangolín se mueve, las escamas no permanecen estáticas. Se deslizan ligeramente unas sobre otras, creando un susurro apenas audible, como si miles de pequeños escudos se acomodaran con cada paso. Mira más de cerca la disposición de estas escamas. No están colocadas al azar. Siguen un patrón tan preciso que parece matemático. En la cabeza, las escamas son pequeñas, protegiendo el cráneo sin limitar el movimiento. A medida que avanzan hacia el lomo, crecen en tamaño, alcanzando su dimensión máxima en el centro del cuerpo donde la protección es más crítica. Luego, gradualmente, se hacen más pequeñas nuevamente hacia la cola. Cada hilera se superpone con la siguiente en un ángulo específico, aproximadamente 45 grados, creando una configuración que maximiza la cobertura mientras permite la flexibilidad. Es geometría orgánica en su expresión más pura. Pero lo verdaderamente asombroso se revela cuando observas cómo estas escamas interactúan con el cuerpo que protegen. A diferencia de las escamas de los reptiles, que están firmemente ancladas a la piel, las escamas del pangolín tienen una movilidad sutil pero significativa. Están unidas por una base flexible que les permite levantarse ligeramente cuando el animal se eriza, creando una superficie aún más intimidante para los depredadores. Imagina miles de pequeñas hojas afiladas que pueden orientarse hacia una amenaza, convirtiendo al pangolín de una criatura blindada en una esfera de bordes cortantes. Esta capacidad de movimiento individual de cada escama es única en el reino animal. Ningún otro ser vivo ha desarrollado un sistema de armadura articulada tan sofisticado. Toca una de estas escamas, si pudieras. La textura es completamente diferente a cualquier cosa que hayas sentido en un mamífero. No es suave como el pelo. No es húmeda como la piel de un delfín. Es dura, casi córnea, con una superficie que presenta estrías microscópicas que van desde la base hasta la punta. Estas estrías no son decorativas. Sirven para dirigir el agua de lluvia lejos del cuerpo, para dificultar que los parásitos encuentren un punto de agarre, para añadir resistencia estructural sin aumentar el peso. Cada detalle, por minúsculo que parezca, tiene una función. La naturaleza no desperdicia energía en ornamentación. El grosor de cada escama es otra maravilla de precisión biológica. En la superficie externa, la escama puede tener hasta 5 milímetros de espesor en los pangolines más grandes, suficiente para detener los dientes de un depredador de tamaño medio. Pero en su base, donde se conecta con la piel, se adelgaza dramáticamente a menos de 1 milímetro, permitiendo la flexibilidad necesaria para el movimiento. Esta transición gradual del grosor no es uniforme. La escama es más gruesa en su centro, creando una cresta que actúa como refuerzo estructural, similar a cómo las vigas en y de nuestros edificios distribuyen el peso. La evolución llegó a este diseño millones de años antes de que los humanos descubrieran los principios de la ingeniería estructural. Entre las escamas, si observas con suficiente atención, verás algo inesperado. Pelos.
Pelos individuales, escasos, emergiendo de la piel en los espacios estrechos donde las escamas no se tocan completamente. Son un recordatorio de que, a pesar de su apariencia reptiliana, el pangolín es genuinamente un mamífero. Estos pelos no son vestigios inútiles de un pasado perdido. Son sensoriales, funcionando como bigotes distribuidos por todo el cuerpo, permitiendo al pangolín detectar vibraciones, cambios en la presión del aire, la proximidad de objetos en la oscuridad. Incluso bajo su armadura aparentemente impenetrable, el pangolín mantiene su conexión sensorial con el mundo. Los bordes de las escamas son otro detalle fascinante. No son romos ni suaves. Son ligeramente afilados, no lo suficiente para cortar piel humana con un toque casual, pero sí para causar dolor a un depredador que intenta morder. Cuando un león o un leopardo cierra sus fauces sobre un pangolín enrollado, las escamas no solo resisten la presión. Cortan. Las encías del depredador sangran. La boca se llena de un dolor agudo. El mensaje es claro, este no es alimento. Este es sufrimiento. Y los depredadores, inteligentes y orientados a la conservación de energía, aprenden rápido. Un pangolín no vale el dolor. Pero quizá lo más imposible de estas escamas es su capacidad de crecimiento y regeneración. Las escamas no son permanentes. Se desgastan con el uso, se rascan contra rocas, se astillan en encuentros con depredadores. Y sin embargo, el pangolín no queda desprotegido. Cada escama tiene una base de crecimiento activa, similar a como nuestras uñas crecen constantemente desde la matriz ungueal. Cuando una escama se daña demasiado, simplemente se desprende y debajo ya está creciendo su reemplazo. Este proceso de renovación continua significa que el pangolín mantiene su armadura en condiciones óptimas durante toda su vida, sin periodos de vulnerabilidad. La coloración de las escamas también cuenta una historia. En pangolins jóvenes, las escamas son más claras, a veces casi doradas, con una textura más suave. Con la edad, se oscurecen, acumulando taninos del suelo, resinas de los árboles, polvo de los túneles que excavan. Cada pangolín individual desarrolla un tono único basado en su ambiente y sus hábitos. Los que viven en bosques húmedos tienen escamas más oscuras, casi negras, mientras que los de sabanas áridas mantienen tonos más claros, terrosos. Es camuflaje involuntario, una adaptación visual que se suma a todas las demás protecciones. Y luego está el patrón de distribución en la cola. La cola del pangolín es extraordinariamente larga, a menudo más larga que el resto de su cuerpo, y está completamente cubierta por escamas dispuestas en anillos perfectos. Esta cola no es solo un apéndice. Es una herramienta multifuncional, se usa para equilibrio al caminar en dos patas, como punto de anclaje al trepar árboles, y crucialmente, como la pieza final del rompecabezas cuando el pangolín se enrolla. La cola se envuelve alrededor del cuerpo enrollado, sellando cualquier espacio vulnerable, convirtiendo al animal en una esfera completamente impenetrable. Las escamas de la cola están especialmente reforzadas, más gruesas y más superpuestas, porque deben soportar los ataques más desesperados de los depredadores. Cuando observas a un pangolín moverse con esta armadura extraordinaria, te das cuenta de que no está limitado por su peso. A pesar de que las escamas constituyen hasta el 20% de su masa corporal total, el pangolín se mueve con una gracia sorprendente. Puede trepar árboles con facilidad, usando sus garras para agarrarse y su cola para equilibrarse. Puede excavar túneles a velocidades impresionantes, con las escamas protegiendo su cuerpo de rocas afiladas y raíces duras. Puede caminar en dos patas, usando su cola como tercer punto de apoyo, una postura que libera sus patas delanteras para otros propósitos. La armadura no es una carga. Es una liberación. Este es el primer encuentro con lo imposible. Un mamífero que porta una armadura que desafía todo lo que creíamos saber sobre su clase. Escamas que no solo protegen, sino que sienten, que se mueven, que se regeneran, que cortan, que camuflan. Una solución evolutiva tan radical, tan perfecta en su ejecución, que millones de años después de su aparición, todavía nos deja sin palabras. El pangolín, con su armadura viviente, nos recuerda que la naturaleza no tiene límites en su creatividad. Solo tiene soluciones.
Y algunas de esas soluciones son tan extraordinarias que parecen sacadas de mundos que solo existen en nuestra imaginación. Ahora debemos descender al nivel molecular, al reino donde la química se convierte en arquitectura. Porque las escamas del pangolín no son simplemente placas protectoras. Son estructuras complejas construidas átomo por átomo, molécula por molécula, siguiendo un diseño que ha sido refinado durante millones de años. La sustancia fundamental de estas escamas es la queratina, la misma proteína que forma nuestro cabello y nuestras uñas. Pero decir que las escamas del pangolín están hechas de queratina es como decir que un diamante está hecho de carbono. Es técnicamente cierto, pero ignora completamente la magia de cómo esos elementos básicos se organizan para crear algo extraordinario. La queratina en las escamas del pangolín está organizada en una estructura conocida como queratina beta, diferente de la queratina alfa que predomina en el cabello humano. Las cadenas de proteínas se pliegan y se alinean en láminas paralelas, como hojas de papel apiladas, pero a escala nanométrica. Estas láminas luego se unen mediante enlaces de hidrógeno y puentes disulfuro, creando una red tridimensional de resistencia extraordinaria. La densidad de estos enlaces cruzados en las escamas del pangolín es significativamente mayor que en las garras o cuernos de otros mamíferos. Es queratina llevada a su máximo potencial estructural, optimizada no para flexibilidad como en el cabello, sino para resistencia y durabilidad. Pero la estructura interna de una escama es aún más fascinante cuando la examinamos en capas. No es un bloque sólido de queratina. Es una composición estratificada, similar a cómo construimos madera contrachapada para maximizar la resistencia en múltiples direcciones. La capa externa de la escama es extremadamente densa, con las fibras de queratina orientadas principalmente en la dirección longitudinal, desde la base hasta la punta. Esta orientación proporciona resistencia máxima contra impactos directos. Debajo de esta capa externa hay capas intermedias donde las fibras están orientadas en ángulos diferentes, algunas perpendiculares, otras diagonales. Esta disposición cruzada significa que sin importar desde qué ángulo venga un ataque, siempre hay fibras orientadas para resistirlo. La capa más profunda de la escama, la que está en contacto con la piel viva del pangolín, es diferente. Aquí la queratina es menos densa, más porosa, permitiendo que nutrientes y oxígeno difundan desde el tejido vivo hacia las capas de crecimiento. Es en esta zona de transición donde la escama está viva, donde células especializadas llamadas queratinocitos trabajan constantemente, depositando nuevas capas de proteína, empujando la escama hacia arriba y hacia afuera. El proceso es lento pero implacable. Una escama completa puede tardar meses en formarse completamente, pero una vez madura, puede durar años resistiendo la abrasión constante del entorno. Los científicos que han estudiado estas escamas bajo microscopios electrónicos han descubierto algo más. La superficie no es lisa a nivel microscópico. Está cubierta por estructuras nanométricas, pequeñas proyecciones y valles que crean una textura que altera fundamentalmente cómo interactúan otras sustancias con la escama. Esta nanotextura hace que la superficie sea hidrofóbica, repeliendo agua de manera efectiva. Cuando llueve sobre un pangolín, las gotas simplemente ruedan, llevándose consigo suciedad y parásitos potenciales. Es autolimpieza a nivel molecular, un concepto que los ingenieros humanos apenas están comenzando a imitar en nuestros materiales más avanzados. Pero quizá lo más impresionante es la relación entre peso y resistencia. Una escama de pangolín tiene aproximadamente la misma resistencia a la penetración que el Kevlar, el material sintético usado en chalecos antibalas. Sin embargo, la densidad de la escama es significativamente menor. Esto es posible debido a la estructura compuesta, donde capas de diferentes densidades y orientaciones trabajan en conjunto. Cuando un diente de depredador presiona contra una escama, la capa externa distribuye la fuerza lateralmente. Las capas intermedias absorben y disipan la energía del impacto. La capa basal, flexible, evita que la escama se agriete por tensión excesiva. Es ingeniería de materiales compuestos en su máxima expresión, lograda sin laboratorios ni cálculos, solo mediante el filtro implacable de la selección natural. La composición química también juega un papel crucial. Además de la queratina, las escamas contienen trazas de calcio y otros minerales que aumentan su dureza sin agregar fragilidad.
La proporción exacta varía entre especies de pangolines, cada una optimizada para su entorno específico. Los pangolines que viven en áreas donde los depredadores tienen mordidas más poderosas han desarrollado escamas con mayor contenido mineral. Los que viven en bosques densos donde la flexibilidad es más importante para navegar entre ramas tienen escamas ligeramente menos mineralizadas. La evolución ha ajustado finamente la receta en cada población. Ahora considera la distribución del grosor en una sola escama. No es uniforme. La escama es más gruesa en su centro, creando una cresta que actúa como un refuerzo estructural, exactamente como las vigas en y que usamos en construcción. Esta cresta permite que la escama sea más delgada en sus bordes sin sacrificar resistencia general, reduciendo el peso mientras mantiene la protección. Los ingenieros llaman a esto optimización topológica, el proceso de distribuir material solo donde es estructuralmente necesario. Los pangolines lo descubrieron hace millones de años. La base de cada escama, donde se conecta con la piel, es otra maravilla de diseño. No está rígidamente fijada. Está unida por una matriz de colágeno y elastina, proteínas que proporcionan flexibilidad. Esta conexión permite que la escama se mueva ligeramente, levantándose cuando el pangolín se eriza, girando sutilmente para optimizar la cobertura. Es como una articulación microscópica, permitiendo movimiento sin comprometer la conexión. Esta movilidad también significa que si un depredador logra agarrar una escama, ésta puede desprenderse sin dañar gravemente al animal, similar a como algunas lagartijas pierden sus colas. La escama perdida será reemplazada. La regeneración de escamas es un proceso fascinante que merece atención especial. En la base de cada escama hay una zona germinativa, una región de células madre que permanecen activas durante toda la vida del pangolín. Estas células se dividen constantemente, diferenciándose en queratinocitos que comienzan a producir queratina. A medida que más células se añaden desde abajo, las células más viejas son empujadas hacia arriba. Eventualmente, estas células pierden sus núcleos y orgánulos, muriendo pero dejando atrás sus estructuras de queratina. Es muerte programada al servicio de la protección, similar a como las células de nuestra piel exterior están técnicamente muertas pero nos protegen del mundo. Las escamas también contienen pigmentos especializados que no solo proporcionan color sino que protegen contra la radiación ultravioleta. Melanina y otros compuestos absorben la luz UV antes de que pueda dañar las capas más profundas de la escama o la piel debajo. En regiones donde la exposición solar es intensa, los pangolines han evolucionado mayores concentraciones de estos pigmentos. Es protección solar integrada, otra función añadida a la ya impresionante lista de capacidades de estas estructuras. Y luego está la cuestión del mantenimiento. A diferencia de nuestras uñas que requieren corte regular o del pelo que necesita cuidado, las escamas del pangolín se autorregulan. El desgaste natural de la vida diaria, el roce contra árboles y rocas, mantiene los bordes afilados y remueve material viejo. Es como un cuchillo que se afila solo con el uso. Los pangolins ocasionalmente se acicalan, usando sus garras para remover escamas completamente desgastadas y acelerar el proceso de renovación. Pero en gran medida, el sistema funciona automáticamente, requiriendo mínima intervención consciente del animal. Esta geometría de la supervivencia, esta arquitectura molecular perfeccionada, no es accidental. Es el resultado de incontables generaciones de pangolines enfrentando incontables amenazas. Cada mejora en la estructura de las escamas, cada optimización en su composición, cada refinamiento en su disposición, fue ganado a través del filtro más brutal, la supervivencia diferencial. Los individuos con escamas ligeramente mejores vivieron más tiempo, se reprodujeron más. Sus genes se propagaron. Las mejoras se acumularon. Y ahora, millones de años después, sostenemos el producto final, una armadura viviente que supera muchos de nuestros mejores materiales sintéticos. La geometría de la supervivencia es también la geometría de la perfección evolutiva.